Los saludamos, amigas y amigos, en este canal que pagamos con los impuestos que los habitantes de este país sufragan y como todo el resto de la educación superior, por supuesto, y toda la educación pública del país. Pero tenemos hoy un evento muy especial. Tenemos a la mamá y al hijo. La primera que yo conocí fue la mamá, la doctora Rosa Climen, que fue una estupenda estudiante del posgrado de Economía de la Salud, en alguna época en que yo hacía esas cosas. Hasta haciendo cosas cuando ella era estudiante, hasta estuve yo procesando en la clínica de Vázquez de Coronado, estuve procesando recetas de farmacéuticas de problemas respiratorios. Vean que no usé los términos correctos, pero es más obvio. Aprendimos muchas cosas. Nosotros, los profesores, aprendimos muchas cosas de ella y sus compañeros, pero por ahí apareció más adelante su hijo, que estudiaba negocios en la más importante de las, por lo menos cuantitativamente, de las escuelas de la facultad, que en 2023 cumple 80 años, y posteriormente don Felipe Vargas se volvió asistente mío y hizo tantas cosas como hacer maquillaje. Para entonces alguien muy cercano a él le sirvió de conejilla de indias en el proceso de que él aprendiera a maquillar. Pero eso yo creo que hay que decirlo con todas las palabras, porque yo soy incapaz de hacer lo que Felipe Vargas hizo, aunque seamos Vargas, él es de los Vargas buenos y yo no. Entonces es muy lindo. Y tal vez, doctora, ¿qué sintió usted cuando su hijo se asoció con los locos de los posgrados de economía de esa época? Yo diría que ni tan locos, primero que nada, porque me acuerdo en esa época que Felipe empezaba en la universidad. Era importante que él tuviera roce para mí, para mi gusto, con personas de tan alto calibre como era don Juan Rafael Vargas, ¿verdad? Con Yanira Sirinash también, que estuvo Felipe trabajando. Y es que, vea, un estudiante necesita eso, estar a la par de profesores tan magníficos, y yo creo que le sirvió de mucho a Felipe esa situación. Entonces yo me sentía muy complacida, primero que nada, pero demasiadamente complacida de que él estuviera a la par de ustedes, incluso hasta haciendo maquillaje, porque él aprendió y todavía hoy, después de tantos éxitos que ha tenido, ¿verdad?, en su vida, se acuerda de esas épocas, y con mucho cariño, ¿verdad? Entonces yo diría que fue la base para que él avanzara en su carrera y en su profesional, ¿verdad? Me parece a mí, doctora, que además lo preparó para resolver problemas y para estar enfrentado, porque don Felipe regenta, o como quiera que se llame, una empresa
bananera con contenido ambiental, al ratito hablaremos de eso, pero una de las cosas que ocurre es que hay trabajadores, hay proveedores, hay compradores, hay estándares ambientales que uno no puede, no es cuestión de poner orientación ambiental, sino que hay que probar que eso, y además como ustedes exportan, entonces no es contarle al pulpero de la esquina de lo que se está haciendo, sino que hay que podérselo demostrar, me imagino que a la Unión Europea. ¿Qué tanto esa experiencia de maquillar para Canal 15 y Economía y Sociedad le fue útil? Muchas Felipe. gracias por la pregunta. Bueno, lo primero, yo sí voy a contradecir a mi mamá un poquito. Sí son un poquito locos. La verdad que disfruté cada momento de mi vida trabajar con ustedes. O sea, la verdad, ese proceso de madurar, diría yo, ¿verdad? Desde tratar de agarrar un quiz de los cursos que usted daba y tratar de entender cómo se descifraba ese proceso de poner notas, ¿verdad? O entender qué había detrás de la mente de don Juan. Pasando por un proceso de trabajar aquí en el canal, yo le decía a los chicos, ¿verdad? Ahora que estaba afuera allí, yo recuerdo estar en estos pasillos, recuerdo haber trabajado con Betacams. De hecho, le preguntaba yo que si todavía existía esa tecnología, ¿verdad? Por cierto, tal vez brevemente, Betacam era una tecnología que implicaba, para aquellos que conocieron VHS, que no debe haber muchos, los betas eran más grandes. Era de esas revoluciones, porque aparentemente los betas eran mejores que los VHS, pero el VHS le ganó y eso en los temas empresariales es importante, y eran unas maquinotas grandotas. Claro. No, y lo importante de todo esto es cómo esas pequeñas experiencias de la vida lo van preparando a uno, ¿verdad? Bien dijo usted, aprender a resolver problemas. Yo todavía me recuerdo haciendo investigaciones o participando en las investigaciones que ustedes hacían, para aprender a de dónde sacar la información, qué tan profundo hay que llegar, ¿verdad? O sea, son cosas que yo todavía me recuerdo al día de hoy, inclusive en mi trabajo. Cuando me toca empezar a hacer análisis de las diferentes situaciones de los mercados, ¿verdad? Todas esas experiencias, inclusive ahora que venía en el carro, venía recordándome yo, ¿verdad? Cuando me sentaba a investigar. Y eso fue gracias a ustedes, sin lugar a duda. Bueno, como siempre es cierto, los profesores nunca enseñamos nada. Damos la oportunidad para que la gente aprenda. Es decir, nosotros lo que hacemos es ponemos un platico con cosas y ahí llegan los pajaritos y llegan los insectos y cada cual agarra lo que puede y lo que... algunos insectos a la larga, mientras llegaron por el alimentico, el pajarito llegó y se los... porque esas cosas ocurren en los mercados, pero vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar para el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando con esta familia tan exitosa, tan humana, tan puesta a logros, y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo sé que la doctora Climen, cuando todavía no nos conocíamos, trabajó como médico en la zona de la cordillera de Talamanca, en la parte de arriba, y posteriormente fue gerente médico, cuando ser gerente médico era la segunda posición más importante de la caja. ¿Cómo una experiencia incidió en la otra? Vea qué interesante, don Juan. La casualidad de la vida fue que me tuve que ir a trabajar a Siquirres, primero que nada, porque a mi esposo lo trasladaron a trabajar al área de Siquirres, y Siquirres, desde el área de salud, se visitaban los puestos en las brisas de Pacuarito, que eso es entrándose hacia la montaña de Talamanca, y los visitábamos a los indígenas. Fue toda una experiencia porque
no se imagina uno que personas, ¿verdad?, en el país viajen tantas horas caminando para llegar a que el médico las vea. Entonces, esto lo sensibiliza a uno mucho, porque todavía yo me acuerdo y tengo como vivido en mi mente, ¿verdad?, los chiquitos caminando bajo unos aguaceros terribles, terribles, y llegaban para que pues uno los viera. Esto sensibiliza mucho, porque ya cuando usted llega a la gerencia, pues usted dice, bueno, Costa Rica tiene muchos problemas, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a hacer? Durante mi paso por la gerencia, vea, hay un médico muy, muy interesante aquí en el país que se llama Pablo Ortiz. Pablo Ortiz es un gran amigo mío, pero es un ser que trabaja con indígenas intensamente y ha trabajado, vea, los recibe en la frontera, incluso cuando vienen de Panamá a las cogidas de café en estas épocas, los desparasita, les mata piojos, le digo yo, de todo hace Pablo, y yo lo acompañaba. Estando en la gerencia me iba mucho a San Vito también para ver ese trabajo con indígenas. Hizo la casualidad, vea usted cómo usted va amarrando cosas, que me eligieron en algún momento de representante en Ginebra, para ir a Ginebra a representar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por cierto, un detallito. Ajá. Aunque no necesariamente fue la sede de la organización o la segunda oficina más importante de Naciones Unidas está en Ginebra, y la sede de la Organización Mundial de la Salud, esa que decía si el COVID era o no era o qué pasaba, eso está ahí. Nada más eso es para está poner ahí. Pero también contexto. está la Asociación Internacional de Seguridad Social, que era donde yo estaba representando a la Caja, en la Asociación Internacional de Seguridad Social. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque en las visitas que yo hacía a Ginebra, me tocó trabajar con enfermedades crónicas, con un grupo de países, de representantes de países, y nos decían, bueno, ¿qué tal si hacemos un protocolo de trabajo para África? Y yo dije, claro, el protocolo que tenemos para indígenas en Costa Rica es buenísimo y lo hemos trabajado enormemente, y entonces lo podemos replicar. Eso sí, vamos a traducirlo a inglés, ¿verdad? Y entonces Pablo Ortiz me ayudó en mucho de esto. Y le digo, tal vez por la sensibilidad de esa experiencia que había tenido de previo ya con los indígenas y la dificultad que tienen grupos vulnerables de recibir atención. Igual los africanos también. Entonces empezamos a trabajar esto para llevar una atención, digamos, más equitativa para los africanos. Vea, esto es un sueño, Juan, porque es muy difícil. Usted dice, bueno, ¿cómo le entro a África? Bueno, a mordisquitos en materia de salud. Pero sí, trabajar con este grupo, como le digo, de indígenas fue un primer paso que di para después poder uno darle al mundo un poquito más. Qué lindo, y además... no se sabía esa historia no, usted, yo no me la sabía, y sí voy a mencionar una que medio me sabía, que es que cuando usted ya no estaba en la gerencia, le tocó un poco interactuar con las áreas a las que le compra la Caja, porque esa es otra de las ideas que la gente no entiende. Desde el que le autoriza a uno la entrada a la clínica, ese es un subcontratado, ese no es un funcionario, pero hay una serie de otros servicios, y por supuesto aquí en esta zona, estamos en el campus, por algún tiempo alguna universidad de algún país centroamericano llevaba, y yo no puedo hablar de ellos porque me pagan todos los 28, pero también otra universidad llevó los servicios de salud. ¿Cómo interactuar? Ese tema me parece que es... Yo creo
que haber hecho economía de la salud me abrió a mí un montón de puertas, y más que puertas, un montón de conocimiento que uno le va quedando ahí, y de repente me dicen, vuelva a su puesto. Cuando terminé en la gerencia, y claro, vuelva a su puesto, les digo, sí, está bien, podemos volver, si quieren yo me hago cargo de todos los contratos que tenemos con terceros, con proveedores externos, que era dentro de estos, todavía estaba la Universidad de Costa Rica con la caja, ¿verdad?, en el proceso, y representaba un gran reto, porque cerca de 600,000 habitantes reciben servicio en Costa Rica, un poco más, a través de esta modalidad de compra de servicios. Vea, don Juan, es tan larga la historia que podríamos durar muchos programas contándole la experiencia, pero lo mejor que le puedo decir es que manejábamos muchos datos, como siempre. Usted sabe que yo soy amante de los datos, y entonces manejábamos datos. Una vez le digo a las muchachas que trabajaban conmigo, a las compañeras, doctora, es que no sabemos algo sobre medicamentos, nosotros creo que por aquí nos está saliendo más caro. Pidamos las bases de datos de los insumos que les estamos vendiendo a esta gente y vemos que nos sale más barato. Vean, Juan, los estudios que hicimos en ese momento nos llevó como 2 años, eso sí, analizando datos, le puedo decir, a bajar, no, más bien a que la caja asumiera la parte de insumos, ¿verdad? Sobre todo medicamentos, porque nosotros le vendíamos los medicamentos a ellos. Para que se los dieran para que se los diera a la gente, pues nosotros los vendíamos, pero ellos nos cobraban gastos administrativos, y le digo yo, pero ¿qué es esta cosa tan extraña? Porque nos salen más caros los medicamentos, entonces mejor nosotros administramos la parte de medicamentos y punto, y se los damos a los asegurados sin costo alguno de más, porque la caja está perdiendo aquí. Entonces, pero vea, esos conocimientos solo analizando muy bien lo que usted está comprando. Porque ahora yo en estos días viendo y me acordé mucho de don Juan, obvio, de copago, don Juan, ¿se acuerda? ¿Cómo estudiamos nosotros copago? Y yo decía, vean, este es un tema. Es un tema del que hablaremos en el siguiente y último segmento. La doctora Climen estaba hablando de copago, y sí, por favor, adelante, doctora. Le decía que estos días hablando y oyendo en la caja hablar de copago, usted dice, bueno, vean, para uno entrar a un sistema de copago necesita tener mucho análisis de datos. Y algunos compañeros que todavía están en la caja, yo les decía, ¿por qué no analizan esto? Nosotros todavía en el año 2001, 2002 estuvimos tratando de tener algún dato sobre esto. Pero como le digo, para analizar datos, don Juan, y ustedes aquí en la universidad nos enseñaron a nosotros, los estadísticos para mí son muy importantes definitivamente, cómo analizar qué es mejor para la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, si usted ve que hay una actividad que me está saliendo más cara, ok, yo voy a asumir. Si hay otra actividad que me sale más barata y la puedo comprar, ok. Pues eso es lo que uno aprende en economía y en estas materias. Entonces, y los terceros aprendieron, viera qué interesante, con el área de salud que manejaban o que manejan la clínica bíblica, imagínense. Yo les decía, no les vamos a vender más medicamentos, se los vamos a dar. Nombre, doctora, ¿por qué? Le digo yo, porque yo sé por qué. Vamos a disminuir el precio del contrato. No, jamás me va a salir muy mal eso. No, es que vieran que la caja no puede estar comprando cosas que le cueste más. Entonces, don Juan, eran términos que hay que entender. Yo digo, ha sido una gran experiencia, pero podríamos dejar para otro programa. No, y además podemos decir que algo que se puede comprar más caro, se puede comprar más barato, se puede vender más caro, más barato, podría llevarnos a la explicación. Pero ¿sabe qué era lo que le quería decir de esto? Ya lo último que le voy a decir. Es que la caja tiene que estar muy clara primero en
cuánto le cuesta producir las cosas a la caja, pero cuál es la capacidad de la caja cuando va a comprar. Entonces, no es lo mismo cuando yo voy a comprar que cuando yo voy a vender como institución. Entonces, esos dos rubros tienen que estar muy claros para entrar a Copago, ¿verdad? Hable usted, por favor, con algún exitoso productor de bananos que para empezar me va a explicar Pues cuál sí. es la diferencia entre Agami y Barclay, porque yo he visto Perfecto. bananos con los dos sellos y no sabía cuál era mejor. Bueno, voy a empezar primero por la explicación importante de qué es Barclay. Barclay es el nombre de la empresa, es el Vargas y el Clement. O sea, la representación de los apellidos que yo porto, ¿verdad? De los apellidos que yo represento. Hace más o menos 15 años fue que yo empecé esa aventura, ¿verdad? Con mi familia, de hacer una empresa de banano, un proyecto de banano, empezarlo de cero. De hecho, esa cantidad de años es exactamente lo que tengo de estar en este negocio. Lo bonito de Barclay, ¿verdad? Al igual que mi papá Felipe Vargas, mi mamá Rosa Clement, y imagínense el par de leyendas con las que uno tiene el derecho de comer, ¿verdad? Entonces, toda la vida, aún en mi proceso de formación, ¿verdad? De la escuela, tratando de mi mamá explicarme cómo hacer para ver 3 puntos cuando hablas en público, ¿verdad? Para facilitarte el proceso de comunicarte. Pasando por la universidad con ustedes, haciendo procesos de investigación y cómo aprender esas cosas. A empezar una empresa, tener la capacidad de decir, voy, porque no siempre, ¿verdad? Es tan fácil como nada más de, de empezar algo porque sí. Siempre tuve la idea de que yo tenía que agarrar esta empresa y llevarla a un nivel de producir por lo menos 2 veces lo que mis papás han logrado crear en sus carreras profesionales, ¿verdad? Entonces, como dijo mi papá en algún momento, para atrás ni para coger impulso, le hemos estado dando muchísimo, muy fuerte. Tuvimos la oportunidad de presentar nuestro producto aquí en el mercado nacional, como usted ha dicho. Eso es un porcentaje pequeño de lo que producimos, ¿verdad? Porque la gran mayoría va a la exportación. Agami nació este año. De hecho, este es el año de lanzamiento de esta marca que nosotros hicimos. Y lo hicimos no por dejar de ser Barclay. Por eso dice Agami by Barclay. Agami es una especie, es una garza que se encuentra, curiosamente, su punto de anidación más importante a nivel mundial, ubicado en una pequeña área protegida en el corredor biológico Moín París-Mina. Y eso está en Matina de Limón, a 5 minutos de donde está nuestra finca de banano. Entonces, esa garza que no todo el mundo conoce, porque prácticamente nadie la conoce, todo el mundo sabe la protección de tortugas, ¿verdad? Baulas, verdes, carey, pero muy poquita gente sabe de que existe esta garza, de que es hermosísima. Y nosotros, a través de este sello, fue que le quisimos dar esa, como, no más que publicidad, ¿verdad? Ese protagonismo, porque yo creo que era muy importante que lo hiciéramos. ¿Está en canales o está en ríos o Migra. dónde está la garza? Ese es un punto interesantísimo. Esa garza es una especie migratoria. Y esa garza ha sido estudiada pues, por científicos de todas partes del planeta. Vienen fotógrafos de toda parte del planeta a tomar fotos de esta especie. Porque es muy difícil en las zonas donde ella anida, ¿verdad? Acercarse. Normalmente es en junglas, normalmente es en áreas muy perfectamente desarrolladas para que ellas se sientan seguras. Entonces, sorprendentemente, ahí en Matina, bueno, específicamente en un área de la Reserva Pacuari, es donde ella llega. Y ahí es donde hemos visto, bueno, cantidades impresionantes de estas aves. O sea, ver una es un milagro, 2, pues un montón. Pero ver un grupo de 30 especímenes teniendo su proceso de apareamiento, no tiene precio. Pero los bananos sí tienen precio. Por supuesto que sí. Y, entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de producir variedades ambientalmente amigables o como quiera que se diga? excelente. Vea, eso es un tema súper interesante. El negocio de banano es sumamente criticado en todo el planeta. O sea, eso no es un secreto para nadie, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos nuestro proyecto, empezó con una promesa de mi papá, que no se encuentra aquí el día de hoy, pero lo estamos representando, espero yo, con sus jefes, ¿verdad? O ex jefes, de decirles, nosotros vamos a hacer un proyecto amigable con el medio ambiente. Empezamos con el tema de consumo hídrico, bajar el consumo hídrico a lo máximo posible para la producción de banano. Nos metimos en energía solar, nos metimos en drones para fumigación, mínima labranza,
tenemos como 30 actividades diferentes enfocadas en innovación, pero siempre buscando respetar 4 pilares que para nosotros son importantes y qué bueno es Y poderlo nos queda un presentar minuto, aquí. Felipe. Perfecto. Es hacer las cosas con calidad. Eso siempre es importante. Ser productivos. No es posible que una actividad sostenible no pueda ser productiva. Ser costo efectivos, que esto es sumamente importante en estos días. Y por supuesto, cuando estos 3 se logran, podemos proteger el medio ambiente. Eso es básicamente lo que estamos haciendo y lo que hemos disfrutado de hacer estos últimos 15 años. Pues qué bonito que yo me he beneficiado tanto con la interacción con ustedes dos en distintos niveles y con una admiración diferente por lo que uno y otro hace, que evidentemente es muy distinto, pero en ustedes también decir el privilegio que me da a mí ser parte de la universidad, y el que sale ganando soy yo, el que aprende soy yo, que esa es una de las cosas que no siempre los profesores nos damos cuenta, y a las amigas y amigos los invitamos para que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR, y a ustedes sigan adelante, Muchas por gracias. favor. Muchas gracias. Thank you.